Las acrobacias en Hollywood han alcanzado un nivel extremo de precisión, con cada una planificada y ejecutada cuidadosamente bajo estrictos protocolos de seguridad. Sin embargo, este alto estándar de seguridad no siempre existió. En los primeros días del cine, la industria aprendió de la manera difícil, a través de trágicos accidentes y desastres fatales en el set. En este video, vamos a investigar los desastres que nos quitaron algunas de las vidas más vitales. Mantente atento, mira y reza por su vida después de la muerte. El doble de acción Ajay Vacunas se había ganado una reputación por sus intrépidos saltos desde grandes alturas, a menudo lanzándose desde alturas increíbles para dar vida a escenas de acción intensas. En la película Steel, Vacunas era el doble de riesgo del actor George Kennedy y estaba preparado para realizar una de las acrobacias más atrevidas de su carrera, un salto de 323 pies, que establecería un nuevo récord para la caída de acrobacia más alta. Ya había realizado un salto exitoso desde una altura menor, impresionando a todos en el set. Pero Vacunas estaba decidido a llevarlo un paso más allá para recuperar su récord. Conocido por su cuidadosa preparación y habilidad, Vacunas estaba seguro de que podría lograrlo nuevamente, esta vez desde una altura aún mayor. El día del salto, 21 de septiembre de 1978, estuvo lleno de tensión y emoción mientras el equipo se preparaba para la hazaña. El padre de Vacunas estaba entre los que miraban, lleno de orgullo y quizás con un poco de preocupación, mientras su hijo subía a la cima de la torre en Lexington, Kentucky. Después de las verificaciones finales, Vacunas saltó, apuntando directamente al gran colchón de aire abajo. Pero en un giro devastador del destino, la bolsa de aire, que estaba destinada a amortiguar su caída, se rompió al impactar, incapaz de soportar la fuerza desde una altura tan extrema. Vacunas murió instantáneamente. Para su padre y todos en el set, el shock fue abrumador. Y la tragedia fue un recordatorio devastador de los riesgos mortales que los dobles de acción asumen en nombre del entretenimiento. La trágica caída de Vacunas tuvo un enorme impacto en la industria de dobles de acción. Su muerte destacó la necesidad crítica de mejorar los equipos y estándares de seguridad, especialmente para acrobacias de caída desde alturas. Hoy en día, su legado vive como símbolo de la valentía y dedicación de los dobles de acción, que a menudo ponen sus vidas en riesgo para llevar escenas emocionantes al público. El último vuelo de Paul Mans. Para la película El vuelo del Fénix, una historia de supervivencia en el desierto, el director Robert Aldrich quería capturar el realismo crudo de un avión derribado que apenas se mantenía en condiciones difíciles. Paul Mans, uno de los pilotos de acrobacias más celebrados de Hollywood, fue llamado para volar un avión improvisado, construido con varias partes de aviones. Conocido por sus habilidades de vuelo incomparables y su naturaleza intrépida, Mans era una leyenda en la industria, habiendo realizado numerosas acrobacias de alto riesgo para películas, a menudo desafiando los límites de lo que se creía posible en los cielos. El 8 de julio de 1965, Mans se estaba preparando para la segunda toma de una escena que requería que volara justo por encima del suelo del desierto, creando la ilusión de que el avión improvisado estaba luchando por mantenerse en el aire. Las apuestas eran altas, pero Mans estaba seguro de sus habilidades, habiendo completado con éxito la primera toma. Sin embargo, en el segundo intento, algo salió terriblemente mal. Mientras maniobraba el avión bajo sobre el accidentado paisaje del desierto, el patín de aterrizaje, una parte frágil de la aeronave improvisada, atrapó en el suelo irregular. Instantáneamente, el avión perdió control y el impacto fue severo. El fuselaje se rompió al contacto y Mans fue lanzado hacia adelante, muriendo instantáneamente en el impacto. En la cabina con él estaba su copiloto, Bob Rose, quien milagrosamente sobrevivió, pero sufrió heridas graves, incluyendo un hombro y pelvis rotos. El accidente fue un golpe impactante para la industria cinematográfica y un recordatorio aleccionador de los peligros que enfrentan los pilotos de acrobacias. Mans no era solo un piloto, sino un ícono de Hollywood, un aviador atrevido que había llevado al límite las acrobacias aéreas. Su pérdida dejó un vacío en el mundo del cine, y su muerte provocó discusiones sobre la seguridad en los rodajes, especialmente en escenas que requieren maniobras aéreas arriesgadas. El trágico accidente de Mans se convirtió en parte de la leyenda de Hollywood, un recordatorio del alto costo de crear realismo en pantalla, la escena mortal de Eric Fleming en la jungla. En 1966, el programa de antología Off to See the Wizard estaba filmando un episodio en dos partes titulado High Jungle, que estaba destinada a capturar la belleza salvaje y el misterio del Amazonas. Al actor Eric Fleming, mejor conocido por su papel como el jefe de caravana Jill Favor en Rawhide, se le otorgó el papel principal, y el episodio se estaba filmando en el paisaje remoto y escarpado a lo largo del río Huallaga, en Perú. La belleza natural del área venía con su propio conjunto de peligros, y el río era conocido por sus rápidas corrientes y rápidos impredecibles. En una de las escenas, Fleming y su compañero de reparto, Nino Minardos, iban en una canoa excavada de 35 pies.
navegando el río como parte del viaje de su personaje. Pero, de repente, la escena tomó un giro trágico. La canoa chocó con un tramo de rápidos turbulentos, balanceándose violentamente y amenazando con volcarse. En el caos, Fleming hizo un movimiento desesperado, sumergiéndose en el agua, tal vez pensando que podría nadar hasta un lugar seguro. Pero las fuertes corrientes del río rápidamente lo dominaron, alejándolo más del bote. Minardos logró nadar hasta la orilla, pero Fleming no tuvo tanta suerte. Mientras luchaba contra las corrientes, dos actores locales intentaron agarrarlo, pero el río era simplemente demasiado fuerte. En un momento desgarrador, Fleming desapareció bajo el agua, arrastrado por la rápida corriente. El equipo de inmediato inició una búsqueda, pero a medida que pasaban las horas, la esperanza comenzó a desvanecerse. 3 días después, los buscadores encontraron el cuerpo de Fleming a 15 millas río abajo. El trágico accidente conmovió a todos los involucrados en la producción, y el episodio nunca se emitió. La noticia de su muerte sorprendió a sus fanáticos y colegas en Hollywood, donde Fleming era conocido como un actor dedicado y valiente. El peligro real de Hells Angels. En 1930, el cineasta visionario y entusiasta de la aviación Howard Hughes asumió un proyecto ambicioso con Hells Angels, una épica de la Primera Guerra Mundial, que tenía como objetivo capturar la intensidad del combate aéreo. Hughes estaba decidido a aportar autenticidad a la película, lo que significaba filmar aviones reales y combates aéreos reales. Para lograrlo, contrató a 70 pilotos de acrobacias y veteranos de guerra, cada uno encargado de volar en condiciones increíblemente peligrosas. Hughes los impulsó a realizar formaciones cerradas, maniobras dramáticas y acrobacias atrevidas. Todo para hacer que la audiencia sintiera que estaba justo en medio de la acción. Pero el enfoque realista tuvo un alto costo. Durante la producción, 3 pilotos perdieron trágicamente sus vidas, víctimas de las arriesgadas escenas aéreas. Los protocolos de seguridad en aviación aún se estaban desarrollando, y las exigencias de Hughes colocaron a los pilotos en situaciones de altísimo riesgo, volando a solo pulgadas de distancia para lograr la toma perfecta. A pesar de las tragedias, Hughes siguió adelante, decidido a hacer realidad su visión. El propio Hughes no era inmune a los peligros. En un momento particularmente intenso, decidió demostrar una compleja maniobra aérea a los pilotos. Sin embargo, su propio avión entró en una barrena y Hughes perdió el control, estrellándose contra el suelo. Milagrosamente, sobrevivió, pero sufrió heridas graves que requirieron varios días de atención médica. Su cercano encuentro con la muerte solo se sumó a la creciente lista de peligros que afectaban la producción. A pesar de los horribles accidentes, Hells Angels se convirtió en una película innovadora, conocida por sus espectaculares y realistas escenas aéreas. La obsesión de Hughes con la perfección estableció un nuevo estándar de realismo en el cine, pero también destacó los riesgos extremos que los cineastas a veces toman en pos de su visión. La decisión fatal de John Jordan en el set de Catch-22. En 1969, mientras filmaba la ambiciosa adaptación de Catch-22, una novela clásica de guerra de Joseph Heller, la pasión del director John Jordan por la autenticidad lo llevaría a una situación peligrosa. Conocido por su dedicación y disposición para obtener la toma perfecta, Jordan insistió en filmar desde una puerta abierta de un avión sin un arnés de seguridad, creyendo que le daría más libertad para capturar la escena. A pesar de los peligros evidentes, decidió depender únicamente de su agarre y posición, esperando aportar una perspectiva única a las intensas escenas aéreas. El 16 de mayo de 1969 ocurrió una tragedia. Mientras el avión volaba alto sobre el Golfo de México, una repentina turbulencia sacudió la aeronave, y Jordan fue lanzado de su posición. Sin un arnés que lo asegurara, cayó 2000 pies hasta su muerte. El impactante accidente dejó al elenco y al equipo devastados, no solo por la pérdida de su colega, sino también por saber que su muerte podría haberse prevenido con medidas de seguridad adecuadas. Lo que hizo que la decisión de Jordan fuera aún más trágica fue que ya había sobrevivido a un accidente casi fatal solo 2 años antes. Mientras filmaba Solo, se vive 2 veces, una película de James Bond, fue golpeado por una hélice de helicóptero, lo que le causó lesiones graves en la pierna, que tuvo que ser amputada. El incidente no lo detuvo. En cambio, parecía alimentar su impulso de seguir trabajando en el mundo de alto riesgo del cine. La muerte de Brandon Lee en el set de El Cuervo. En 1993, The Crow estaba destinado a ser el gran salto de Brandon Lee, una película oscura y atmosférica en la que interpretaba al personaje principal, Eric Draven, un músico que regresa de la muerte para buscar venganza. El hijo del legendario artista marcial Bruce Lee, Brandon, se estaba haciendo un nombre y estaba a punto de convertirse en una gran estrella de acción. Pero trágicamente, durante los últimos días de filmación, un terrible accidente cambiaría todo. La escena involucraba al personaje de Lee siendo disparado, y para realismo, se cargó una pistola de utilería con lo que se suponía que eran diamantes inofensivos.
Desafortunadamente, la producción había utilizado balas de fogueo caseras, creadas al quitar la pólvora de balas reales, pero dejando el fulminante en su lugar. Durante una toma anterior, una de estas balas de fogueo se atoró en el cañón sin que nadie se diera cuenta. Más tarde, cuando el arma se cargó con balas de fogueo y se disparó contra Lee, la fuerza poderosa de la bala de fogueo empujó la bala atascada fuera del cañón, golpeando a Lee en el pecho. Fue llevado rápidamente al hospital, pero el daño fue severo. A Lee se le declaró muerto varias horas después, con solo 28 años de edad. El accidente sacudió a Hollywood y devastó al elenco y equipo de The Crow, así como a la familia de Lee y a sus fans en todo el mundo. La película, casi completa en el momento de su muerte, se terminó usando efectos especiales y un doble de acción para honrar su papel. La tragedia del helicóptero en Twilight Zone. La película. La película de antología de 1983, Twilight Zone. La película estaba destinada a ser un emocionante homenaje a la serie de televisión clásica, pero se hizo infame debido a uno de los accidentes más trágicos en el set de rodaje de Hollywood. El 23 de julio de 1982, mientras se filmaba un segmento dirigido por John Landis, ocurrió un horrífico accidente durante una escena nocturna que involucraba un helicóptero volando bajo, explosiones y varios actores, incluyendo al veterano actor Vic Morrow y dos jóvenes actores infantiles, Micah Dinley, de 7 años, y Renee Shinji Chen, de 6 años. La escena requería que el personaje de Morrow llevara a los dos niños a través de una aldea vietnamita, simulada bajo ataque con explosiones ocurriendo a su alrededor. Mientras el helicóptero se cernía abajo, se activaron efectos pirotécnicos cerca. Pero, en un trágico error de cálculo, la poderosa explosión desestabilizó el helicóptero, haciéndolo girar fuera de control. En cuestión de segundos, la aeronave se estrelló directamente contra Morrow y los niños. Morrow y Lee fueron decapitados por las aspas del rotor del helicóptero, mientras que Chen fue aplastado por su patín de aterrizaje. Los tres murieron instantáneamente. La tragedia conmocionó a Hollywood y desató una tormenta mediática, lo que llevó a una extensa investigación. El director John Landis y otros 4 miembros del equipo enfrentaron cargos de homicidio involuntario. El set radiactivo de The Conqueror. En 1956, el magnate de Hollywood Howard Hughes produjo The Conqueror, una película épica que puso a John Wayne en el inesperado papel de Genghis Khan. La película fue rodada en el desierto de Escalante en Utah, un lugar elegido por sus paisajes dramáticos. Sin embargo, el desierto tenía un peligro oculto. Estaba a solamente 137 millas de distancia del viento de un sitio de pruebas nucleares en Nevada, donde el gobierno de Estados Unidos había realizado extensas pruebas nucleares sobre el suelo unos años antes. Desconocido para el elenco y el equipo, la contaminación radiactiva de estas pruebas probablemente se había extendido por la zona. Durante el tiempo de filmación, el equipo trabajó bajo el sol del desierto rodeado de suelo y polvo contaminados. Trágicamente, las consecuencias de esta exposición comenzaron a aparecer años después. Para 1980, un número alarmante del reparto y del equipo de la película había sido diagnosticado con cáncer. De las 220 personas que trabajaron en la película, 91 desarrollaron cáncer y varias estrellas, incluidos John Wayne, Susan Hayward, Agnes Moorehead y el director Dick Powell, finalmente murieron a causa de la enfermedad. La alta cantidad de casos generó sospechas de que la exposición a la radiación en el set podría haber jugado un papel en estas enfermedades. Este desastre radiactivo se ha convertido desde entonces en uno de los incidentes de set de filmación más controvertidos y trágicos de Hollywood. Según se informa, Howard Hughes, consumido por la culpa, compró todas las copias existentes de la película después de que surgieron los casos de cáncer, aunque posteriormente fue reestrenada. El Conquistador sigue siendo un recordatorio escalofriante de los peligros invisibles que pueden acechar en los lugares de rodaje y los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación, marcándolo para siempre como una de las historias más trágicas y conmovedoras en la historia de Hollywood. El trágico final de Jan Erik Hexum. Jan Erik Hexum era un joven actor carismático en la década de 1980, conocido por su apariencia impactante y su prometedora carrera. Acababa de comenzar a ganar fama y protagonizaba la serie de televisión Cover Up, donde interpretaba a un agente secreto. Pero el 12 de octubre de 1984, y como una broma ligera en el set, rápidamente se convirtió en una tragedia desgarradora. Durante una pausa en el rodaje, Hexum, tal vez sintiéndose impaciente con el tiempo muerto, tomó una pistola de utilería cargada con una bala de fogueo y se la puso en la sien. En un momento de humor irreflexivo, apretó el gatillo, esperando solo un chasquido inofensivo. Trágicamente, las balas de fogueo pueden no haber vivido. Balas. Pero todavía... La explosión creada por el papel de relleno del cartucho de fogueo fue suficiente para fracturar su cráneo, causando un trauma cerebral severo. Hexum fue trasladado de urgencia al hospital, pero el daño era irreversible. Después de 6 días con soporte vital, su familia tomó la dolorosa decisión de dejarlo ir.
Hexum tenía solo 26 años. En un giro agridulce, su trágico final ofreció nueva esperanza a otros. Hexum había firmado una tarjeta de donante de órganos, y sus órganos fueron donados, salvando finalmente la vida de 5 personas. Su muerte prematura sacudió Hollywood y sirvió como un recordatorio claro de los peligros ocultos que incluso las armas de utilería pueden plantear. Tras el accidente, se revisaron los protocolos de seguridad en torno a las armas de utilería, con un énfasis en prevenir tragedias futuras. El legado de John Eric Hexum perdura, no solo a través de las vidas que salvó, sino como recordatorio de la importancia de la seguridad en el set.